No hay duda que vivimos en un mundo donde la competencia y el deseo por desarrollarse parecería ser la razón de vida de la cual muchos cada día se levantan y luchan por tener. Sin embargo, vemos que este sentimiento puede evolucionar y convertirse en una necesidad imperiosa de rivalizar y competir con otros. ¿Hasta qué punto está bien el deseo de superarse? ¿Hasta qué punto puede este sentimiento y este anhelo de crecer en la vida convertirse y degenerarse a un punto donde comenzamos a rivalizar con otros? ¿Es la rivalidad un sentimiento originado por Dios? ¿Es la rivalidad algo productivo para el individuo? ¿Es la rivalidad una buena manera de crecer en la vida y de desarrollarnos como mejores personas? Esta y otras interrogantes las contestaremos en este tu programa, Camino a la Excelencia. Comenzamos. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones y saludos en este hermoso día a la hora que estés viendo este programa. Este es tu hermano y amigo, el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Río de Agua Viva desde Minnesota, Estados Unidos de América. Bueno, y nos estamos contentos, regocijados una vez más por llegar hasta tu casa, hasta tu trabajo o donde quiera que nos estés viendo en esta hora. Te saludamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos de poder ser de bendición a ustedes y poder tener alguna manera de conectarnos y aportar en algo a la vida espiritual de todos y cada uno de los que nos pueden estar viendo en esta oportunidad. Según vimos en la introducción, estuvimos hablando acerca de lo que será el programa de hoy, y es el tema que nos atañe en esta hora, y es el tema acerca de lo que es la rivalidad. Las rivalidades lo vemos continuamente en los trabajos, lo vemos continuamente en la vida cotidiana de las personas, pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué somos personas tan rivalizantes? ¿Por qué estamos continuamente rivalizando unos con otros? ¿Por qué continuamente nos encontramos compitiendo con los demás? ¿Por qué este sentimiento parece ser tan fuerte en la vida de algunas personas? ¿Tendrá algún origen espiritual? ¿Tendrá algún origen social? Según vemos en esta sociedad que vemos todo el tiempo una completa competencia, una competencia atroz de las personas por crecer, por superarse. Parecería que el éxito te trae más enemigos que amigos. Vemos unas personas que continuamente se enfrascan en serias controversias con otros solo por el hecho de sobresalir. Y estuve mirando y haciendo una investigación acerca de por qué la gente rivaliza, por qué esta necesidad entre nosotros de continuamente estar compitiendo en el ámbito en el que nos movemos. Y descubrí que las rivalidades ocurren cuando dos personas o dos bandos están persiguiendo un mismo objetivo. Bueno, lo primero que yo quiero establecer es darle un balance a lo que debe ser una actitud de superación, de crecimiento, de desarrollo, en la cual creo que todo ser humano creado a la imagen y a la semejanza de Dios debe anhelar y debe tener deseos de superarse, de crecer como profesional, crecer como cristiano, purificar nuestras motivaciones y, ¿por qué no?, pulir cada día más nuestros dones, talentos y habilidades. Creo que Dios nos ha llamado a hacer eso continuamente cuando en la palabra de Dios nos enseña que Pablo le recomienda a Timoteo que se ocupara de estas cosas. ¿De qué cosas? De crecer en el ministerio, de ser una persona cada vez con más conocimiento, con más capacidad, y concluye diciéndole que ese aprovechamiento fuese manifiesto a toda la iglesia. Entonces quiere decir que el Señor a través de su palabra nos exhorta y fomenta la superación personal. Entonces, ¿cuál sería la situación que ocurre? ¿Dónde está esa línea divisoria entre el deseo de superación
y cuándo se puede convertir en algo nocivo al punto de que nos lleva a rivalizar con nuestros semejantes. ¿Quiere Dios eso? ¿Espera Dios de un hijo de Dios, de un hijo de Él, que esté rivalizando con sus hermanos por puestos, posiciones, poder económico, por popularidad? A veces pensamos que estas cosas son cosas que suceden solo en el mundo, en la gente que no tiene temor de Dios. Sin embargo, los que tenemos un poquito de experiencia en el camino del Señor y los que pastoreamos personas y los que estamos continuamente expuestos a problemas, diferencias que hay entre liderazgo, sabemos que las congregaciones, las iglesias, los ministerios cristianos no están exentos a esta realidad, la rivalidad. Entonces, cuando hablamos de este tema, ¿por qué rivalizamos? Lo primero que hay que entender es que la rivalidad está sumamente asociada al desarrollo de la identidad propia de cada individuo. Cuando una persona tiene problemas con su identidad personal, ¿a qué me refiero con esto? Cuando la persona no está claro de quién es y al no estar claro acerca de quién es él mismo, tiene problemas de identidad y continuamente está en la necesidad de demostrarle a otros que él tiene capacidades y necesita, es un deseo desmedido por ser visto, por ser aprobado, por ser validado y por ser promocionado. Entonces, eso va a llevar al individuo a entrar en continuos conflictos y problemas que pueden desembocar en la peor de las desgracias. ¿Hasta qué punto puede llegar una rivalidad?, se preguntará usted. Bueno, yo he estado analizando y veo que hay rivalidades, como he mencionado, en el ámbito profesional. Hay rivalidad en el ámbito artístico. Hay rivalidad en lo que es el mundo religioso, lo que tiene que ver con la iglesia y con los ministerios cristianos. Hay rivalidad. Hay rivalidad en el ámbito sentimental. ¿Cuánta gente no vemos continuamente entrando en serios problemas y en serias situaciones trágicas que incluso terminan en tragedia cuando se rivaliza por un amor, se rivaliza por conseguir un cónyuge, una esposa, un novio y todas estas cosas que pueden acontecer en la vida? Pues se da esa rivalidad en el ámbito sentimental cuando ya sea un hombre rivaliza con otro hombre o una mujer rivaliza con otra mujer porque se siente de alguna manera desplazada en cuanto al favor que va a tener hacia la persona a la cual se desea amar y se desea formar una familia. También vemos, como mencionamos, en el ámbito también en lo que es paternal. Vemos ejemplos en la Biblia de cómo dice la palabra que los hijos de Israel rivalizaban entre ellos en contra de José, al punto que dice la palabra que tanto fue esta rivalidad que había entre ellos, que llegó un punto que sus hermanos conspiraron para asesinarlo. Y como todos sabemos, ese asesinato nunca ocurre gracias a la providencia y la mano poderosa de Dios que interviene, y José termina siendo vendido, y todos conocemos la historia de lo que sucede con José más adelante. Pero no podemos negar que toda aquella situación que se originó en la casa de un hombre de Dios, de un patriarca de la fe, vemos que aún en las casas de las personas más prominentes, de las personas que nosotros pensamos muchas veces que son ejemplos a seguir, gente con grandes promesas, gente con grandes proyecciones en la vida, vemos que este sentimiento no hace acepción de personas, se manifiesta en casa del hombre rico como en casa del hombre pobre, entre razas, no importa de dónde venga la persona, su origen social, e inclusive pensamos que estas cosas no ocurren entre gente preparada académicamente, gente educada secularmente, y sin embargo aún vemos que entre personas preparadas, con títulos, con profesiones sumamente prominentes, vemos que igualmente este sentimiento puede gobernar la vida de ellos. Pero la pregunta que puedo hacerle a usted en esta hora, ¿habrá solución para este problema? ¿Habrá alguna manera de podernos librar de este sentimiento? Porque quiero que usted entienda claramente, si usted ha sido víctima de este sentimiento por sentirlo, o ha sido víctima de alguien que tiene una gran rivalidad en contra suya, la cual usted no entiende por qué. Por ejemplo,
usted entra a un nuevo trabajo y usted llegó a trabajar, a ganarse su pan y a ganarse su sustento para usted y su familia, y encuentra que continuamente hay cierta persona en tu trabajo que vive en una animosidad profunda, constante y hasta una hostigación en contra de su persona, solo por el simple hecho de que ve en usted un rival y no ve un aliado. Eso seguramente, si usted ha sido víctima de eso en su centro de trabajo, sabe a lo que yo me estoy refiriendo, sabe lo que es ser víctima de una hostigación, de un hostigamiento, debo decir, en la cual usted continuamente puede sentir la presión, puede sentir la angustia y puede sentir cuán difícil es lidiar en un ambiente saturado de rivalidad. Es impresionante lo que puede ocurrir. También a los que son tal vez líderes en una congregación, sabemos que en ocasiones ocurre la situación donde gente en el ministerio se dan serias tensiones. ¿Por qué no decirlo? Decirlo ciertamente sucede entre liderazgos de ministerios locales y también sucede también en liderazgos a nivel internacional y a nivel nacional. Sucede mucho esto. ¿Por qué? Porque las personas andan en una necesidad, es como una necesidad y hasta cierto punto pudiéramos compararlo hasta una adicción, donde las personas requieren de cada vez más atención y mientras más atención, más éxito tienen, vemos que simplemente nunca terminan de saciar esa área de su corazón. El éxito de alguna persona es relativo, en alguna gente es relativo, me explico. Mucha gente pasa la vida entera luchando por sobresalir, luchando por la fama, por ser el número uno en la rama en la que se desenvuelven. Y cuando finalmente llegan a la cúspide del éxito, cuando finalmente se dan cuenta que son el número uno en su profesión, cuando finalmente se dan cuenta que son el número uno en la función artística que se desarrolla, cuando te das cuenta que eres el número uno en lo que haces en la vida, te das cuenta que una vez llegas a la cima, tienes una triste decepción porque te das cuenta que no hay nada allí para ti. No hay lo que tú pensabas. Las personas piensan que al llegar a la cima se sentirán de una manera, pero cuando llegan ahí se dan cuenta que no se sienten como pensaron que se sentirían. Seguramente hay un ministro que me está viendo que tal vez comenzaste a pastorear una pequeña congregación en algún remoto lugar y un día soñabas con tener una iglesia prominente, una iglesia bendecida, con mucha membresía, con finanzas, con grande proyección. Y hoy te das cuenta que la tienes y sin embargo, aunque la tienes, no sientes la satisfacción que pensabas que tendrías el día que la tendrías. Eso nos ocurre continuamente. Y ciertamente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y entender que el Dios del cielo desea que nosotros seamos profundamente felices. Y cuando vivimos una vida de rivalidades, le aseguro que nuestra vida sentimental, emocional y nuestro estado de ánimo no será el mejor, porque es algo que es extenuante, es fatigante y no te deja desarrollarte. Quiero que esté muy pendiente porque vamos a hacer una pausa en unos momentos y vamos a regresar en el próximo segmento con ejemplos bíblicos. Vamos a ver ejemplos bíblicos de cosas que ocurrieron en el pasado motivadas por este mal sentimiento. Usted está viendo este programa Camino a la Excelencia y hoy con el tema las rivalidades. ¿Podremos librarnos de esto? ¿Esto tiene solución? Regresamos en un momento después de la pausa. No te vayas de la sintonía. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. La rivalidad está bien asociada a la envidia. Tenemos que entender que son sentimientos que no son generados de Dios, sino que son distorsiones de buenos sentimientos. Dios quiere que usted aprenda a ser feliz con la identidad que Dios te ha dado y entender que Dios tiene un propósito y un destino extraordinario para ti. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Ya estamos de vuelta en tu programa Camino a la Excelencia y te agradecemos tu sintonía y que hayas permanecido aquí con nosotros.
Como hemos venido mencionando, estamos desarrollando el tema las rivalidades y explicamos en el pasado segmento que las rivalidades ocurren cuando dos personas o dos bandos tienen el mismo objetivo. Vimos que las rivalidades están asociadas a la identidad de las personas cuando hay carencia de identidad y las personas necesitan validarse a sí mismas y comprobarse a sí mismas y a los demás de lo que son capaces, y eso los lleva a caer en tremendas rivalidades. Vimos que no hay nadie y no hay un ámbito, no hay un círculo que esté exento de vivir rivalidades. Lo hemos visto en el mundo profesional, lo vimos en el mundo artístico, lo vimos en el mundo sentimental del romanticismo, también lo vimos en lo que es lo paternal, cuando hijos rivalizan en contra de otros, hermanos contra hermanos, y todo esto que surge dentro del seno del hogar. Y también en el ámbito romántico, que seguramente vemos que es donde más cruentos pueden ser los efectos, en muchos casos, de la rivalidad, que termina inclusive hasta con el homicidio de la persona que muchas veces es la que desata o irradia ese sentimiento de necesidad de tener que rivalizar contra él, contra ella. Como estuvimos viendo, también la rivalidad viene de esa necesidad nata de los seres humanos de superarnos, de crecer, de ser mejores personas en la vida, y establecimos que el Dios del cielo ha puesto en nosotros la habilidad de desarrollarnos, de crecer y de ser mejores, y que cada día nosotros podamos ir creciendo, como dice la Biblia, que Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Eso nos habla entonces de que el crecimiento como individuos en todos los aspectos de la vida es completamente necesario. Pero cuando se habla de la rivalidad ya viene a ser una descompensación, o cuando este sentimiento de superación se desproporciona y comenzamos entonces en una, si se puede usar la expresión, en una lucha o una guerra por posicionarnos, en la cual muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas que muchas veces van en contra de los mismos principios bíblicos y los mismos principios éticos de familia que hemos aprendido. Seguramente nuestras familias nos han enseñado a ser condescendientes con los demás, ser caballerosos, ser desprendidos, amorosos, amables. Y cuando una persona entra y vive en un espíritu de rivalidad, muchas de estas cosas se pierden. Como mencionamos en el pasado segmento, para entrar a lo que nos compete ahora, vemos esto que lo vamos a ver en el ámbito del trabajo, en lo profesional, lo vamos a ver en lo religioso, lo vamos a ver en todo, y vemos cuánta tensión hay en lugares que están saturados de este espíritu de rivalidad. Y vemos que lo que ocurre no es nada satisfactorio, porque en vez de avanzar, en vez de crecer y en vez de nutrirnos de las cosas buenas que puede aportar a nuestra vida una persona, vemos que ni siquiera permitimos que ese aporte ocurra, porque no vemos en la persona un aliado, sino lo que vemos es un rival. Y esto ocurre, y por qué no mencionarlo, como dijimos, en lo que es el ámbito ministerial en las iglesias. Por usar un ejemplo sencillo, ¿cuántos músicos de las congregaciones que están tocando como ministros de alabanza en una iglesia, vemos que cuando ven llegar a alguien que tiene el potencial o hasta que lo supera en haciendo lo que ellos hacen, como muchas veces vemos que la reacción de ese ministro de música no es una reacción de beneplácito, no se alegra, no está contento de que alguien vino a aportar al ministerio, y no mira a un amigo, no mira a un colaborador, no mira a alguien que vino a traer un realce al ministerio, a llevar el ministerio a otro nivel. Lo que mira es un rival. ¿Por qué? Porque esta persona, aunque está ministrando a Dios, está carente de unas áreas en su identidad que necesitan ser atendidas. Casi nunca nos gusta hablar esto, casi nunca nos gusta aceptarlo, e inclusive comenzamos a buscar defectos en las personas que a veces no tienen. ¿Cuántas veces hemos visto casos donde una persona simplemente le cae mal otra, pero nunca han tenido un tropiezo, nunca han tenido una discusión,
nunca ha habido algo con lo cual uno diga, aquí hubo un problema, solo por el simple hecho de que una persona llega a un lugar, ya solo con su llegada, puede ser que se provoquen serias animosidades entre ellos, solo por la presencia. Eso ya se está viendo que simplemente hay una rivalidad, porque la rivalidad está bien asociada a la envidia. Tenemos que entender que son sentimientos que no son generados de Dios, sino que son distorsiones de buenos sentimientos. Te dije al inicio del programa que el Señor quiere que nosotros crezcamos en todos los ámbitos de la vida. Dios ha llamado al hombre a crecer, a desarrollarse en todo sentido de la palabra. Pero ¿qué hace el enemigo? Distorsiona un buen propósito y lo convierte en un mal sentimiento que arruina, destruye, atrasa, estanca y sobre todas las cosas amarga profundamente al que lo padece. Pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, porque el tiempo avanza y no queremos perder el tiempo y que usted se quede sin la información que queremos que usted reciba hoy. El primer ejemplo que quiero compartir con usted, uno de los ejemplos más conocidos, más clásicos de este asunto, es el caso de Saúl en contra de David. Que vemos que David viene y aparece en la historia de Israel como un libertador, como un hombre que viene a restaurar el buen nombre de la nación, el buen nombre de Dios, y da una victoria extraordinaria a la nación de Israel y coloca el nombre de Dios que sea glorificado entre su pueblo y dado a conocer entre las naciones. Mas, sin embargo, que vemos en Saúl, Saúl no lo mira así. Saúl lo que mira, que se ha levantado un rival en su contra, alguien que quiere destruirlo, alguien que quiere apartarlo de su posición y no ve un aliado, lo que mira es un rival. El segundo ejemplo que podemos ver, la palabra habla de un hombre llamado Alejandro el Caldelero, así lo menciona la Biblia, y vemos que este hombre vivía en una animosidad y en una rivalidad fuerte en contra del gran apóstol Pablo, al cual Pablo se ve en la necesidad de advertirle a su hijo espiritual Timoteo que se cuidara de este hombre, porque este hombre continuamente se oponía y continuamente parloteaba en contra de lo que Pablo decía, y parecería que era una lucha de poder entre lo que Pablo decía y los argumentos que este hombre llamado Alejandro, y por sobrenombre el Caldelero, por su profesión, tenía en contra del ministerio del apóstol Pablo. Otro ejemplo que podemos ver, uno de los ejemplos más marcados que la Biblia tiene de cómo ocurren rivalidades entre hijos de Dios, porque no vemos que estas personas que estamos hablando no eran gente de otras religiones, no eran idólatras, no eran hostigadores extranjeros, no, eran personas dentro de las congregaciones. Y si usted es un lector de la Escritura y ha tomado tiempo para leer las cartas paulinas y todo lo que tiene que ver con la iglesia neotestamentaria en su inicio, usted se va a encontrar que la iglesia tenía ciertas tremendas trifulcas y tremendos problemas a nivel de que se requería la intervención de los apóstoles para lograr que las iglesias se mantuvieran íntegras y no se destruyesen. Y en muchos de estos problemas que podemos ver que se suscitaban en las congregaciones, era resultado de las rivalidades. Por ejemplo, hay un caso muy particular que aparece en Tercera de Juan. Hay un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes es un hombre que se oponía a tal punto que se oponía al apóstol Juan, aquel que se había recostado sobre el hombro del Señor, sobre el pecho del Señor, aquel que había caminado con el Señor, aquel gran apóstol que se le conoce como el apóstol del amor. Sin embargo, aún a pesar de que Juan había sido un hombre de la talla y de la envergadura que había sido, se levantó en la iglesia un hombre llamado Diótrefes, que se oponía continuamente al apóstol Juan, a tal punto de que en más de una ocasión expulsaba de la iglesia a personas que se vincularan con este hombre y con este ministerio del apóstol Juan. ¿Qué quiere decir entonces? Que las rivalidades pueden llegar a un punto tan dramático en la vida de una persona que inclusive pueden llegar hasta a cometerse actos violentos y actos inclusive que terminen con la vida de una persona. Para ir concluyendo, hay un pasaje muy especial que creo que va a ilustrar perfectamente lo que estamos queriendo desarrollar hoy.
Y me refiero a 2 de Samuel capítulo 2, verso 14, donde dice, y dijo a Abner a Joab, levántese ahora a los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual, 12 de Benjamín, por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Gat Hasurim, el cual está en Gabaón. Ese es uno de los ejemplos más dramáticos que la Biblia ofrece. Vemos como dos cuadrillas de ejércitos hermanos que Dios los había llamado a luchar en contra de los enemigos del pueblo de Dios, terminan matándose, asesinándose los unos a los otros por el simple hecho de una rivalidad interna entre ellos. Pero Dios quiere que en este día usted y yo entendamos que Dios no desea que nosotros vivamos en esta situación y en esta tensión. Dios quiere que usted aprenda a ser feliz con la identidad que Dios te ha dado y entender que Dios tiene un propósito y un destino extraordinario para ti. Quiero que usted entienda que los planes que Dios tiene para con usted no serán alterados siempre y cuando usted se sujete a las directrices y al orden de Dios. Por lo tanto, te exhorto a que hoy renuncies a este sentimiento y le pidas al Dios Todopoderoso que la palabra se haga rema en ti y entiendas y confieses y puedas decir con tu boca, renuncio a la rivalidad. No rivalices más con tu hermano, no es un rival, es un colaborador del reino de Dios. Así que quiero bendecirte en esta preciosa hora y esperamos que no te pierdas una próxima edición de tu programa Camino a la Excelencia. Este ha sido el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Río de Agua Viva, que se despide y será hasta la próxima. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.